La aparición en España de las bandas latinas es relativamente reciente. La sociedad española es consciente de este fenómeno sociológico cuando los medios de comunicación social, que juegan un papel muy importante, difunden noticias relacionadas con sus actividades delictivas que generan inseguridad y alarma social. Reyertas entre bandas rivales con heridos por arma blanca, robos con intimidación o violaciones. Pero, ¿realmente qué sabemos de las bandas latinas? ¿Cuál es la relevancia que tienen en España? Hoy en nuestro programa Sin Distancias de la UNED y desde Radio 3 abordamos el fenómeno social de las bandas latinas. Origen y desarrollo de las bandas más conocidas, características comunes, estrategias de control para este tipo de delincuencia, medidas de prevención y la situación actual en España son algunos de los temas que vamos a tratar con los dos expertos que nos acompañan. Rafael Pardo Mateos, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, que ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en equipos de investigación especializada. Y desde hace 8 años su actividad está centrada en la formación de mandos policiales en la Escuela Nacional de Policía como profesor de investigación y jefe del departamento. Forma parte también del equipo docente del curso de la UNED de experto universitario en investigación criminal, que dirige nuestra segunda invitada, la profesora titular de Derecho Penal, Alicia Rodríguez Núñez. Las bandas juveniles son grupos integrados por menores y jóvenes con una media de edad entre los 12 y los 24 años, aunque en algunos casos pueden ser más jóvenes y llegar a los 30 años. Tienen estructuras de cohesión y disciplina interna. La composición suele ser mayoritariamente masculina y las mujeres constituyen en general un 10%, aunque actualmente este porcentaje va en aumento. La misión de ellas es dar apoyo a los chicos, si bien se comienzan a generar bandas exclusivamente de chicas, como las Latin Queen. Y la primera pregunta que nos hacemos, profesora Rodríguez, es si todas las bandas juveniles son violentas. Pues no todas las bandas juveniles son violentas, aunque sí que es verdad que las que son violentas son una buena cantera para la delincuencia organizada. En España hay una gran clasificación de bandas juveniles violentas y esta clasificación sería bandas antisistema por un lado, con una ideología política de extrema izquierda o de extrema derecha, y luego tendríamos las bandas latinas. ¿Qué bandas no son violentas, señor Pardo? Pues hay infinidad de bandas, casi podríamos decir que no es el término más apropiado el de bandas, sino grupos o formaciones urbanas que han existido y van a seguir existiendo a lo largo de toda la historia y como más nombradas y conocidas por todo el mundo, pues podemos hablar de los mods, los rockers, hippies, siniestros, etcétera, etcétera. Y en general, ¿qué caracteriza a las bandas? Pues mayoritariamente son urbanas y territoriales. Surgen en las grandes ciudades, favorecidas por la concentración de gran cantidad de población y por la disminución de los controles sociales. Los medios de comunicación social juegan un papel importante en la propagación y desarrollo del fenómeno. Por otra parte, una gran parte de los jóvenes que forman el grupo son menores de edad, en la mayoría de los casos. Encuentran en estos grupos la identidad que buscan, el rol y el lugar y el entorno que les rodea. Por lo general, no rechazan la norma, a lo que se oponen es a la norma que proviene del mundo adulto. De hecho, dentro de estos grupos casi todo está arreglado de modo mucho más rígido, estableciéndose patrones de conducta y de funcionamiento que son de aplicación para todos sus miembros, la estética, el argot, la música, etc. Están jerarquizadas, con un líder y mandos secundarios. Se rigen por normas de conducta establecidas y aceptadas por todos, con castigos ejemplarizantes frente a deserciones o infidelidades. La admisión de nuevos miembros incluye ritos de iniciación de distinta índole en función de qué tipo de grupo al que se pretenda acceder. Tienen una estructura financiera que se mantiene con el pago de cuotas voluntarias, en un principio, luego y casi inmediatamente son siempre obligatorias. Desarrollan características sectarias como la mitificación del líder, la obediencia ciega a sus órdenes, el desarrollo de rituales, etc.
Dentro de estos ritos, la rivalidad con otras bandas es lo que más impera. Profesora Rodríguez, ¿qué caracteriza la delincuencia de las bandas violentas? Pues, en primer lugar, la gravedad de los delitos que cometen, que no son muchos en cuanto a su cantidad, pero de vez en cuando, pues la gravedad de los resultados causa gran alarma social. Otra característica sería la gratitud de las acciones violentas, es decir, que tienen unas reacciones violentas aparentemente sin justificación. La extremada juventud tanto de las víctimas como de las personas agresoras y se suelen involucrar en peleas multitudinarias, amenazas, delitos contra la propiedad, desórdenes públicos, agresiones a otros jóvenes, lesiones y ya los delitos de mayor gravedad, pero es verdad que de menor frecuencia, afortunadamente, pues serían homicidios intentados o incluso consumados. Afortunadamente de estos casos se dan un porcentaje mínimo cada año. Según los informes de la Fiscalía, las ciudades donde la presencia de bandas se ha hecho notar más pues han sido Madrid y Barcelona, pero esto no quita para que también se encuentren, pues, por ejemplo, en Valencia, las Islas Baleares, Murcia, Asturias, el País Vasco, Alicante, Burgos, León, Tarragona. En fin, que como verá usted, pues verás tú, Charo. Pues están un poco, es verdad que en zonas urbanas, núcleos urbanos importantes. Señor Pardo, ¿qué tipo de bandas han captado la atención de la administración pública en la última década? Pues si nos ceñimos a la última década, las bandas latinas son las que más han captado esta atención por la alarma social que han provocado como consecuencia de los actos de violencia colectiva y la lucha de estas pandillas. Rafael, ¿y cuál es la historia del nacimiento y desarrollo del fenómeno social de las bandas latinas? Pues las bandas latinas comienzan a formarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, al otro lado del Atlántico, en entornos carcelarios, con la finalidad de protegerse entre sí frente a otros colectivos o amenazas de distinto índole. En Estados Unidos y países del cono Sudamérica toman carta de la naturaleza y se configuran como una seria amenaza, protagonizando la mayor parte de la actividad delictiva, que va acompañada casi siempre de una violencia gratuita y extrema, como tú misma decías antes. Especialmente se concreta en la comunidad de origen latino, que asume una completa concienciación y reconocimiento de sí mismos, debiendo necesariamente ensalzar y proteger su identidad frente a quienes se les oponen con tintes xenófobos o racistas. Ello implica la necesidad de agruparse y organizarse. De esta forma surgen diversos grupos, cada uno con su propia identidad, que lo diferencia del resto, pero con estructuras y formas de actuación muy semejantes. ¿Cuáles son las bandas más conocidas en todo el mundo y cuáles son las características de estas bandas, señor Pardo? Pues hay una gran diversidad de bandas, surgen pues casi como los hongos, ¿no? Pero como más conocidas y más características, incluso como más problemáticas, pues a modo de ejemplo, los más significativos y los más conocidos, insisto, podemos citar los Latin King, los Nietas y las Maras. Los Latin King son a la vez la banda latina más antigua. El embrión surge en los años 40 en Estados Unidos, cuando grupos de hispanoamericanos y afroamericanos protagonizan violentos incidentes en las ciudades de Chicago y Nueva York por el control de las calles. Sin embargo, no es hasta los años 70 cuando se va configurando en un centro penitenciario neoyorquino lo que se conocerá como la Almictai Latin King Queens Nation, dicho de otra manera, la todopoderosa nación de los reyes y reinas latinos, hoy Latin King. Con el tiempo, esta organización se traslada a la calle como pandilla callejera y posteriormente como banda organizada y fuertemente jerarquizada, adoptando el nombre de La Nación. Tienen un texto denominado la Constitución o la Sagrada Literatura, que recoge las normas y preceptos de comportamiento, actuación, etcétera, etcétera. Su principal símbolo es una corona de 5 puntas. Es frecuente encontrar emblemas, dibujos, grafitis con la cabeza de un rey con corona. El 5 es su número mágico. Está asociado con los valores de la banda: amor, respeto, sacrificio, honor y obediencia. Lo del respeto y la obediencia lo llevan especialmente a rajatabla. Como saludo utilizan la mano derecha, que consideran sagrada,
de forma abierta, con los dedos medio y anular plegados en forma de corona. Juntan ambas manos en esta forma y a veces se llevan el puño al corazón. Sus colores son el amarillo dorado, que simboliza la vida, el negro, la muerte. Sus zonas de influencia las marcan con graffiti, normalmente con dibujos de coronas de 3 o 5 puntas, con la firma de un componente, o bien las letras LK, ALKN o LKN. Respecto de los nietas, tienen unos orígenes similares e implantación semejante. Nacen en 1979 en Puerto Rico, en el Centro Penitenciario Estatal de Oso Blanco. Su fundador, Carlos Torres Iriarte, al que apodan La Sombra, crea la Asociación Cultural para la Defensa del Confinado, en un intento por reivindicar los derechos de los presos. Esta persona, que se reconvierte al socialismo, se hace socialista, protagoniza violentas algaradas callejeras, lo que se traduce, como en el caso de los Latin King, el traslado a la calle en forma de pandilla e incluso banda organizada con el único fin de ir cometiendo delitos, perdiendo esos orígenes quizá loables desde el punto de vista político. Se rigen por el documento conocido como Liderato Máximo, donde, entre otras cosas, se recogen las normas de funcionamiento, que son de obligado cumplimiento para sus integrantes, y las sanciones en caso de incumplimiento. El corazón es su símbolo más característico y marcan su territorio con dibujos alusivos al mismo, así como la palabra ñeta, la letra ñ, la frase de corazón o su apócope de cora. El saludo consiste en entrelazar los dedos índice y medio de la mano derecha totalmente estirados. Se identifican con los colores de la bandera de Puerto Rico: blanco, que simboliza la armonía de sus principios; rojo, que representa la sangre derramada; y azul, respeto por los nietas muertos por defender su bandera. Las maras, con origen en la República del Salvador, son agrupaciones de jóvenes de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 5 y los 35 años, que forman grupos con finalidad de controlar un barrio o un territorio y que hacen de su pertenencia a una banda forma de vida, llegando a cometer cualquier tipo de delito e incluso dar la propia vida siguiendo las directrices del grupo. Actualmente, las maras más importantes son el Barrio 18 o 18th Street y la Mara Salvatrucha o MS-13. Curiosamente, ambas rivales. El Barrio 18 estaba formado en sus orígenes por inmigrantes mexicanos, pero a medida que fue creciendo, fue aceptando otros grupos étnicos. El Barrio 18 se caracteriza por tatuajes propios del grupo, como el número 18 o las letras XV y un 3. Combinan números romanos y números latinos. Sus miembros se declaran devotos de la Virgen de Guadalupe y adoptan los colores de la bandera mexicana, verde, blanco y rojo. La Mara Salvatrucha o MS-13 es una agrupación más exclusiva en cuanto a su origen salvadoreño, aunque con la expansión transnacional su origen étnico cada día se diluye más. Los símbolos de la Mara Salvatrucha son el número 13 y las letras M y S. Sus miembros emplean los colores celeste y blanco de la bandera de El Salvador. Los miembros de las maras comparten una identidad social que se expresa, entre otras formas, a través del nombre de la pandilla a la que se pertenece. El Barrio 18 se denomina así porque surgió en la calle 18 de la ciudad de Los Ángeles, en California, mientras que la Mara Salvatrucha toma su nombre de la palabra mara, que significa agrupación; salva indica la procedencia, El Salvador; y trucha, en su argot, significa listo o espabilado. Y es llamada cotidianamente MS-13 porque tenía como base tradicional la calle 13 de Los Ángeles. Pero, Rafael, en España también operan otros grupos, aunque sean menos conocidos. Sí, evidentemente, hay muchos grupos operando en España. Hay unos que siguen siendo conocidos con las mismas características, por ejemplo, Dominican Don't Play, vulgarmente conocidos entre ellos como TDP, compuesta fundamentalmente por dominicanos; los Trinitarios, compuesta mayoritariamente por dominicanos; o los Fortitude. Son estas, digamos, las más conocidas o las que hayan llegado más al público como nombre de banda latina. Hay otras que no lo son tanto, por ejemplo, los Traviesos, Light on Black, Resaca Castellana, Latinos de Fuego, Bloods, Baby Brothers, y sus estructuras internas y formas de actuación son similares. Señor Pardo, ¿las bandas latinas muestran características comunes? Ciertamente, aun teniendo plenamente definida cada una su identidad propia, en las bandas latinas podemos encontrar una serie de características comunes.
Las más importantes y que todo el mundo puede entender por su mero enunciado son jerarquía, disciplina, territorialidad, mantienen conexiones internacionales con bandas de su misma identidad en otros países, mantienen todas ellas rituales de iniciación para ingreso en esa banda, llevan a cabo reuniones ordinarias o extraordinarias para definir acciones o imponer castigos, etcétera, etcétera. Mantienen un código de silencio implacable, con un severo castigo si se falta al mismo. La financiación de estas bandas se lleva a cabo a través del pago de una cuota que suele ser de una cantidad muy pequeña, en principio voluntaria, pero no, lo normal es que sea obligatoria. Mantienen unos signos de identidad que actualmente están en desuso. Cada banda tiene unos colores, unos tatuajes y unas formas de saludo y propios, pero que a grandes rasgos podemos decir que ya no se utilizan precisamente para evitar ser identificados como miembros de una banda. ¿Pero eso lo hacen para que no lo identifique otra banda o en este caso a lo mejor la policía? No, exclusivamente para que no les identifique la policía, lo cual no es óbice para que les identifique igualmente. Sí, porque tenían unas características de marcarse, sobre todo ponerse, por ejemplo, tatuajes. Y sí, ¿no? collares de determinados colores. Cada banda tiene una serie de símbolos externos, pañuelos, gorras, collares, pulseras, rosarios, efectivamente, tatuajes y tal. Y así de esta manera, por lo menos para que la policía no los identifique a primera vista, claro, ¿no? Dada la presión a que han sido sometidos últimamente y el magnífico resultado que está obteniendo con esta forma de actuar desde la prevención, pues ya no utilizan estos símbolos externos. Otra de las características comunes que mantienen estos grupos es su composición. Normalmente son jóvenes, muy jóvenes, la mayor parte de ellos menores de edad. La mayor parte son hombres, hay muy pocas mujeres, pero alguna hay, suelen tener alguna relación con alguno de los miembros masculinos. La mayor parte de estos integrantes pertenecen a un determinado país, el 70%, el resto son de otros países. Se suelen captar a sus miembros en centros escolares, en zonas de ocio, parques, etcétera, etcétera. Y lo que más suena, lo que más alarma social causa es la violencia que abarca pues de todo tipo de tipos penales, atracos, agresiones sexuales, broncas, riñas tumultuarias, etcétera, etcétera. Como utilizan armas prohibidas y armas de todo tipo, cadenas, puños americanos, etcétera, etcétera, pues las lesiones son bastante graves. Y, lógicamente, Internet es una de sus características, común no ya para la banda latina, sino para todo ser humano, ¿no? El uso de Internet pues está muy generalizado. Cuelgan en este medio pues muchas de sus hazañas. ¿Y cuándo aparecen las bandas latinas, el fenómeno este de las bandas latinas en España? Supongo que con la inmigración, ¿no? Sí, en términos sociológicos el fenómeno es muy reciente en España. Hay que situarlo alrededor de los años 2000 a 2003. Es, como no podía ser de otra forma, es consecuencia de los cambios que se vienen produciendo en nuestro entorno social, en el que los flujos migratorios son una consecuencia directa. Ello implica la importación de nuevas costumbres, interpretaciones y valoraciones de la propia vida y la de los otros. No obstante, en España, y esto hay que decirlo alto y claro, el fenómeno no alcanza las dimensiones de Estados Unidos o Sudamérica, incluso en el resto de países de la Unión Europea, si bien su actividad es susceptible de generar una profunda inseguridad subjetiva y alarma social, debido precisamente a la difusión mediática a la que antes aludíamos. Ya hemos mencionado antes que el momento del problema de las bandas latinas toma carta de naturaleza en España en esos años, pero no es hasta el año 2003 cuando se lleva a cabo la detención del rey latino apodado King Wolverine, Eri Javier Belasategui Jara, cuando las autoridades plantan cara de forma específica a este problema. Este individuo, en compañía de varios jóvenes, pues era responsable de varios robos con intimidación y de varios intentos de violación y de una violación en el parque de la Casa de Campo de Madrid. Con anterioridad habían tenido lugar varias peleas de forma violenta, lo que produjo una difusión en los medios bastante extendida, con una literatura muy detallada, y esto produjo una gran alarma social. ¿Y cómo se está haciendo frente a la delincuencia de las bandas latinas y también de otro tipo? Pues hay que decir que estamos en presencia de lo que los profesionales denominamos escuela de delincuencia.
Al objeto de prevenir y evitar la aparición y consolidación de estos grupos violentos y organizados de carácter juvenil, así como para neutralizar las actividades ilícitas que generan estos grupos, se publica en diciembre de 2005 el Plan Operativo de Grupos Organizados y Violentos de Carácter Juvenil, que desarrolla la Instrucción 23/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad para la implantación, desarrollo y ejecución del Plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Organizados y Violentos de Carácter Juvenil. Instrucción que es posteriormente modificada por la 6 de 2009, también de la Secretaría de Estado. Estas instrucciones se desarrollan en el Plan Director de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Organizados y Violentos de Carácter Juvenil de diciembre de 2009 y en vigor hasta diciembre de 2011, y en la actualidad prorrogada su vigencia hasta diciembre de 2013. El objetivo que tiene todas estas instrucciones y planes es visualizar en su conjunto el problema, y desde esa perspectiva la normativa establece dos grandes clasificaciones. La primera en función de criterios de ideología o nacionalidad y diferencia cuatro categorías: grupos antisistema, de extrema derecha o extrema izquierda, grupos violentos de origen latino y otros no clasificables en esos grupos anteriores. Y por otro lado, orienta la lucha contra este problema en base a la independencia o autonomía respecto de otros grupos y establece que deben diferenciarse tres tipos de grupos. Grupos de referencia, que son organizaciones nacionales o internacionales con ideología, modus operandi y signos distintivos propios, con capacidad para aglutinar a otros grupos de distintos ámbitos territoriales. Grupos subordinados, que son organizaciones con capacidad operativa propia, con cierto grado de autonomía, pero dependientes orgánica o simbólicamente de alguna organización de referencia de la que adquieren sus signos distintivos. Y grupos independientes, que podemos decir de ellos que son organizaciones autónomas sin dependencia de otras bandas. De esta forma, el Ministerio del Interior, a través de la acción coordinada de cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, enfoca la solución al problema desde la prevención. Todo esto ha permitido conocer en profundidad este fenómeno, y me refiero al hecho de que las acciones preventivas han supuesto el desarrollo de mapas en lugares frecuentados por estas personas, identificaciones de estas personas por zonas y barrios, y pues lógicamente esto ha dado un magnífico resultado en cuanto a resolución de casos protagonizados por estas personas. Y Rafael, como miembro de la Policía Nacional, ¿se utiliza algún protocolo especial para la investigación policial de la delincuencia de estas bandas? Pues básicamente, una vez que se ha cometido el delito, la investigación discurre por los cauces habituales de la práctica operativa. Fundamentalmente en este caso deberá procurar acreditar la concurrencia de los requisitos que la ley penal exige para demostrar que estamos ante una asociación ilícita. Sí, claro. Y además el Código Penal no solamente contempla la asociación ilícita, sino que también se castiga la asistencia y la promoción a reuniones o manifestaciones ilícitas para cometer delitos, o reuniones o manifestaciones donde concurran personas con armas o artefactos o instrumentos peligrosos. También se castiga la provocación a la discriminación, al odio y a la violencia contra grupos o asociaciones, que como hemos visto por lo que nos ha estado contando Rafael Pardo, hay violencia entre los diferentes grupos, y cuando esto sea por motivos racistas u otros de ideología, creencias, etcétera. También se castiga, esto ya no sería para las bandas latinas, sino que afectaría a otro tipo de bandas juveniles, la difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones, la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos de genocidio o pretendan rehabilitar regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos. Y en este ámbito del castigo penal, pues también tenemos las amenazas a grupos étnicos. Pero el problema no está en la tipificación criminal de estas conductas, sino en conseguir condenar por estos delitos, encontrando las pruebas adecuadas para que los tribunales puedan condenar. Y claro, esto se topa con una ley del silencio de lo más cerrado, con lo cual la consecución de pruebas es bastante difícil. ¿Y cómo está entonces esta situación actualmente en España respecto a las bandas latinas? Bien, se tiene perfectamente claro que el problema es relevante. Desde el punto de vista cualitativo de los delitos, pues efectivamente
hay ocasiones en las que el problema es serio. Recientemente, hace muy poquito, un joven perteneciente al grupo Latin King muere a manos de un ñeta. De momento, presuntamente. No está claro que pertenezca a este grupo ñeta, pero lo más probable es que sí. Y esto sucedió en este mes, a primeros de este mes de febrero. El pasado año hubo también un hecho relevante. Varios miembros de la banda Trinitarios, todos ellos menores de edad y curiosamente 2 de ellos inimputables, es decir, menores de 14 años, asesinan a un ñeta. Pero los resultados obtenidos son alentadores, por eso se continúa trabajando en base a la normativa que hemos comentado antes, dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad. ¿Y cuáles son las medidas legales previstas para menores delincuentes integrantes de banda? Muy rápidamente diré que los que tienen más de 18 años está claro que se les va a aplicar el Código Penal. Los que tienen menos de 14 años, es decir, que no han cumplido 14 años, si están en situación de riesgo social, se les van a aplicar medidas sociales y civiles. Y los que están entre los 14 años cumplidos y hasta los 17, quiero decir los 17 cumplidos, pues lo que hay previsto para estos delitos graves o menos graves es una medida de internamiento en régimen cerrado, que también se aplica cuando el menor actúa al servicio de una banda, organización o asociación, que esta banda se dedique a actividades delictivas, o simplemente también se aplica esta medida de internamiento cuando el delito se comete en grupo. Según los tramos de edad, la duración de la medida va a ser más o menos larga y está previsto que los que tienen entre 16 y 17 años se les pueda imponer, cuando han cometido un delito muy grave, una medida de libertad vigilada con asistencia educativa después de haber cumplido el internamiento. En la fase de ejecución de ese internamiento, claro, si estamos hablando de bandas, son grupos, puede ser que haya varios detenidos. Si los ponen a cumplir la medida en el mismo centro, el efecto de la medida no sería Se reinventa, ¿no? Claro, no sería el esperado. Entonces, en esos casos lo que se hace es que, rompiendo este principio que tiene el derecho penal juvenil, de que la medida debe cumplirse en un centro lo más cercano al domicilio, pues se les dispersa de manera que no estén cumpliendo la medida en el mismo centro. Y tenemos que concluir, y ya para cerrar, una última cuestión. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de delincuencia? Pues insisto en lo que antes he comentado, es la presión policial basada casi exclusivamente en la vigilancia de las zonas ocupadas por ellos. Y fíjese que digo ocupadas, que no es un dominio del territorio como sucede en Estados Unidos o en Sudamérica, en el que allí sí se ejerce un control absoluto del territorio y son dueños y señores de toda la delincuencia que en ese territorio se genera. Aquí no sucede así. Aquí es una simple adscripción y basta con ejercer un control sobre los jóvenes que ocupan ese territorio con identificaciones, intervenciones de armas, de objetos peligrosos que puedan portar y mantener un estricto control sobre las actividades y reuniones que de vez en cuando llevan a cabo estas personas y no perder nunca el control de los lugares donde se llevan a cabo estas reuniones y estas estancias, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, bueno, yo además habría que actuar coordinadamente, aparte de esta presión policial preventiva, en los principales ámbitos de socialización, como son la familia, la escuela, el trabajo, los espacios de ocio e incluso los medios de comunicación. Esto que acaba de comentar ahora la profesora Alicia está absolutamente contemplado y se desarrolla dentro del Ministerio del Interior con un profesional específico a través de esos protocolos y esas instrucciones que he comentado antes, dirigidas a la información generalizada en centros escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la información es muy importante para la prevención, como lo es también el respeto de los derechos ajenos y la educación en valores. Y me gustaría destacar algo que ustedes han dicho en este programa, y es que este fenómeno de las bandas latinas en España, aunque es relevante, no alcanza las dimensiones de Estados Unidos o Sudamérica o incluso que en algunos países de la Unión Europea. Si bien es cierto que su actividad delictiva es susceptible de generar inseguridad y alarma social debido a la difusión mediática a la que antes aludían y por ello el importante papel que juegan, diría yo, que jugamos los medios de comunicación social a la hora de abordar este tema.
Bueno, pues aquí nos despedimos agradeciendo a Rafael Pardo, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y Alicia Rodríguez, profesora titular de Derecho Penal y directora del curso de la UNED de experto universitario en investigación criminal, su presencia en el programa y por compartir su tiempo con nosotros. A los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Charo. Muchas gracias, igualmente.